Muy buenas noches y bienvenidos a Almería 24 Horas Televisión. Comenzamos la clave crítica y hoy nunca mejor dicho que vamos a ir al turrón. Nos enfrentamos al último programa de la temporada, eso significa balance y hombre, como no, pues vamos a mirar también todo lo que se nos viene encima, que son las fiestas navideñas, muchas y muchas compras incluidas, porque hay que ayudar a los Reyes Magos y también a Papá Noel. Venga, que hoy tenemos una noche de balance, de mirar al futuro y también al inmediato pasado, lo que ha sido este 2025. Pues ya estamos de vuelta, un martes más y es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a despedirnos al menos de este año 2025. Ya volveremos en el mes de enero y por eso hoy queríamos hacer balance. Lo acaba de hacer el del bostezo hasta el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. O sea que podremos hacerlo nosotros también, sobre todo mirando un poco atrás y viendo que hemos tenido un año de resistencia, podríamos decir. Muchos asuntos que se han ido acumulando uno tras otro y que además nos han detonado directamente en todos los ámbitos, tanto a nivel local como a nivel nacional e incluso internacional. Mucha crispación, violencia de género, infantil, bullying y todo esto también salpicado de conflictos internacionales como la guerra de Gaza o la guerra de Ucrania. También la corrupción, que ha dejado ejemplos a lo largo y ancho de nuestro país, en nuestras fronteras provinciales, haciendo una alteración completa de la Diputación en apenas un mes. Y bueno, además de todo lo que está ocurriendo a nivel nacional, que la verdad es que no pasa un día sin que se pueda superar lo que conocíamos el día anterior y prácticamente difícil, casi que más que días del año, causas pendientes o las que se van abriendo ahora mismo por parte, sobre todo en estos momentos a nivel nacional, del Partido Socialista, que es el que ostenta el gobierno, si bien es cierto que también apoyado por otros grupos que en este caso de momento tampoco han lanzado el órdago o han pedido una responsabilidad, desde luego, pues más rotunda, ¿no? Sobre todo lo que está pasando y las explicaciones que, desde luego, gozan también por su ausencia. Así que vamos a arrancar también con un toque navideño, queremos saber cómo van las compras navideñas, se han preparado todo. Ya les digo que se acabaron las ofertas, ya no va a haber descuentos. A partir de ahora nos toca rascarnos el bolsillo, sobre todo para encontrar esa petición en la carta, pues lo que decíamos, a Papá Noel o a los Reyes Magos. Así que hoy, con motivos navideños, que saludo ya a mis protagonistas de esta noche, a mi derecha, me encanta saludarla además la primera, a mi amiga Rocío Fuentes. Hola Rocío, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Fran. Encantada de despedir el año, este año intenso aquí con vosotros. Debemos decir que estamos un poco hasta bromeando contigo, porque viene vengo en plan copito de nieve. Oye, ¿te gusta la Navidad? ¿Tú eres a mí me gusta mucho la Navidad, siempre me ha gustado muchísimo, mi madre en casa siempre nos la ha inculcado mucho, pero tengo que decir desde que fui madre me gusta aún más. Sobre todo por cómo lo viven los niños, sí. Que es verdad que la magia con ellos es especial. Señor Juanjo Santiago, economista, agricultor, ¿qué tal? Muy buena. Hola, muy buenas noches. Me vas a acompañar en este balance que vamos a ver, porque es verdad que va a ser difícil resumir todo lo que ha sido un año bastante intenso, pero no sé si con más buenas noticias que malas. ¿Tú cómo lo ves? Hombre, lo primero que agradezco la oportunidad de estar aquí en este último programa antes de las Navidades y disfrutar de vuestra compañía. Y lo segundo es que creo que la política nacional y también provincial, pues cualquier cosa menos para bostezar. O sea que... Totalmente. Está muy, pero que muy entretenida. Bueno, vamos a pulsar toda esta acción también con Verónica Gómez, que es abogada. Hola, Vero, ¿qué tal? Muy buena. Buenas noches, Rafa. Frank, bueno, no pasa nada, es que ya es que estás en todos los sitios. Al final. Ya la costumbre. Pero parece que la desafección de esto de la política, ¿no? Y esto de que había que cambiarla, de que había que purificarla, que había que acabar con ciertas cosas, pues fue un espejismo, llegó y se volvió a ir, ¿no? Pues esperemos que los partidos vuelvan a meterlo en los programas electorales, porque viendo lo que estamos viendo y cómo la corrupción está avanzando de la manera que está avanzando, es necesario, ¿no? Necesario al máximo, con lo cual deberá de meterse la regeneración política en los programas electorales otra vez. Pues sí. Bueno, antes era intolerable y ahora es vuelta a la presunción de inocencia, que parece que tú que eres abogada, desde luego eso lo tenemos siempre ahí puesto, eso nadie lo pone en duda, ¿no? Pero de ahí vuelta a la presunción de inocencia, pero cosas... que hay tantos indicios, claro. Hay demasiados indicios en demasiados casos que es aberrante, de verdad. Pues me parece hasta mentira. Sí, que lo que estamos viendo y no nos da tiempo a respirar cuando ya otro caso más y otro escándalo más.
y que se haya polarizado tanto la situación y además que nos estemos acostumbrando a eso, como si eso fuera la normalidad, me parece Pues es verdad. muy grave. Pero fíjate que seguro que tendría también una opinión de esto nuestro siguiente invitado, que vamos a saludar ya por videollamada, que es Miguel Ángel Ruiz Anillo, es el presidente de Asescom. Pero bueno, nos vamos a dedicar más a lo que tenemos ahora encima, que son muchísimas compras. Los centros comerciales están absolutamente llenos. Yo decía que ya no van a quedar rebajas, acabó el Black Friday y supongo que ahora toca incrementar los precios porque la demanda ya es la que manda. Miguel Ángel Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas noches. Otro. Bueno, cuéntanos, porque creo que además desde Asescom habéis sacado como una especie de decálogo o recomendaciones para estas fechas, hombre, que son muy de buenas voluntades, pero también de algunas precauciones que tenemos que tomar, ¿no? Sí, más bien de precauciones, ¿no? Más bien para evitar los fraudes, para evitar los engaños en Internet que están a la orden del día, que están prácticamente a diario, pero más intensamente en esta época navideña y por tanto desde ese punto de vista pues hemos afrontado un acuerdo con la empresa Shein, que lo positivo que ha traído es que me ha enseñado a nombrarla, A Shein, decir ¿no? su Que yo nombre siempre he dicho Shein. correctamente. Vale. ¿Qué es Shein? Sí, y desde ese punto de vista, pues es la primera vez que una empresa de esa magnitud, que vende a nivel internacional, a nivel mundial, pues se ha comprometido con una asociación de consumidores para informar a sus clientes, informar a los consumidores en cuanto a fraudes, en cuanto a posibles engaños que se pueden producir en esta época del año. La campaña la hemos iniciado a primeros de diciembre. Se va a extender hasta prácticamente la rebaja, hasta el día 7 de enero y por tanto desde ese punto de vista muy satisfecho de que estemos informando a millones de consumidores respecto a lo que son sus precauciones a la hora de comprar y de evitar esos engaños que, como digo, cada vez están más a la orden del día. La verdad es que también está cada vez más a la orden del día, Miguel Ángel, comprar por internet, utilizar esta u otras plataformas. Y lo que nos ocurre siempre, no sé si es una garantía ese acuerdo al que habéis llegado con Shein, y además se dice mucho, ¿no? Lo que anuncian y lo que me llega. Y resulta que no tiene nada que ver, o al menos nos da la impresión de que no es el producto que ofertaban. ¿Ahí podemos hacer algo, Miguel Ángel, o tenemos las de perder? Bueno, la publicidad tiene carácter vinculante, ¿no? Siempre, ¿no? Y tiene que cumplirse con lo que se establece a través de esa publicidad, bien sea mediante lo escrito o mediante lo visual, ¿no? Por tanto, ahí yo animo a los consumidores a que en caso de que exista algún tipo de discrepancia, algún tipo de irregularidad, algún tipo de diferencia notable entre lo que aparecía en la publicidad con lo que realmente nos han vendido o nos ha llegado a nuestro domicilio, a que reclame y que haga valer sus derechos, ¿no? Y solicite evidentemente la devolución de los artículos. Una parte importante de este convenio también es que abre canales de interlocución, que creo que también es importante, ¿no? Nosotros nos gusta hablar de consumo en positivo, nos gusta hablar de soluciones, de evitar las reclamaciones y por tanto se habla en este convenio de una mediación en las reclamaciones que puedan surgir entre los clientes de esta empresa y por lo tanto yo creo que es positivo porque viene a dar solución a algunos de los problemas que pueden tener los consumidores. Bueno, pues esperemos que sea el primero de muchos, ¿no? De este tipo de acuerdos. Y luego, ahora que hablabas de devoluciones, vamos a hablar de eso, pero también a nivel físico, digamos. Cuando recibimos un regalo, no sé, de Papá Noel, de los Reyes Magos, ¿qué opciones tenemos? Supongo que podremos devolver, ¿no? Y en todo esto debe haber unos plazos razonables, ¿o cómo es esto? Ahí depende. Depende de si hemos comprado el artículo en comercio online, donde sí hay un derecho de desistimiento que tiene el consumidor de 14 días desde que lo recibe el producto. Como no hemos podido verlo en la tienda y lo hemos comprado a distancia, pues la legislación permite esa posibilidad de devolver sin ningún tipo de penalización en caso de que veamos que el artículo en la realidad no nos convence. Diferente es cuando estamos hablando ya de comercio tradicional, cuando estamos hablando de comercio presencial, donde ahí sí hay que preguntar, y yo siempre lo aconsejo de que se pregunte la política de devoluciones que tiene el establecimiento, porque no hay una obligación legal de devoluciones, salvo que estemos hablando de un producto que venga mal de fábrica, que tenga un problema de garantía, o que haya una autoobligación por parte del establecimiento comercial, lo típico de si no se encuentra usted satisfecho, le devolvemos el dinero, ¿no? En el resto de casos,
estamos hablando de una deferencia que suele cumplir más del 90% de los comercios, pero nos podemos llevar la desagradable sorpresa de que incluso por talla o por estética o por color o demás, en algunos establecimientos pues no estén obligados a esas devoluciones. Y es una de las principales quejas que recibimos cuando pasan la celebración de los Reyes Magos, sobre todo, cuando se juntan ahí las rebajas y hay una política de una confluencia de devoluciones con las compras nuevas. Por lo tanto, ahí es importante, como digo, la información previa para evitar problemas. Claro, porque además está bien, informémonos porque nos puede pasar eso, que un mismo producto en cuanto llegamos a enero va a costar menos, ¿no? Y bueno, puede haber ahí una determinada complicación. Por mí una última cosa, y me alegro mucho, Miguel Ángel, de haberte llamado hoy porque creo que estamos sacando algunas dudas también a nuestros telespectadores, tiene que ver con los plazos de recepción, bien también por internet o a través de un comercio. Por ejemplo, lo esperamos para el día 24, para entregar el día 25, cualquier historia. Tenemos hasta el último día que nos va a llegar a tiempo, pero al final no nos llega. ¿Aquí podemos también reclamar? Sí, efectivamente, podemos resolver el contrato, ¿no? De hecho, nosotros estamos... una de las recomendaciones de esta campaña precisamente va en ese sentido, en revisar bien las condiciones generales de contratación que se están haciendo, los plazos de entrega, los plazos de devolución, como decía anteriormente, pero sobre todo con los plazos de entrega porque se tiene que cumplir de cara al consumidor y ahí el que no reciba el artículo, el que tenga un envío posterior a la fecha que estaba establecida en la publicidad, que como decía tiene carácter vinculante, pues está en todo su derecho a reclamar, a hacer la devolución del artículo. Y eso sí, el fastidio por si es un regalo y de que no llegue a tiempo, eso no se lo va a quitar nadie. Sí, es un poco a lo Grinch, ¿no? Que nos pase eso, ¿no? Que llegue alguien y nos fastidie la Navidad. No vas a ser tú, Miguel Ángel, que nos has dado hoy buenos consejos, así que de verdad que te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y hayamos iniciado también así con buena esperanza y con compras también, ¿por qué no decirlo?, esta fecha navideña. Un fuerte abrazo. Exactamente, es una fecha para comprar, para que se haga de manera consciente, de manera responsable y felices fiestas para todos y para quienes nos están viendo en la televisión. Pues muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, pues oye, antes de meternos en harina, que además vamos a tener tela que rasgar, pero bastante, vosotros sois de Navidad, entiendo, habéis hecho ya, Vero, las compras familiares, te lo has dejado para el último día, ¿cómo lo llevas? Me pilla siempre el toro, empiezo a comprar regalos muy temprano porque regalamos a toda la familia y nos juntamos muchísimo y siempre hay algún detalle para cada uno y no me da tiempo después, trabajando a poder hacerlo todo y empiezo muy temprano a comprar cosas. Y al final casi siempre me pilla el toro. Fíjate que estoy recordando lo que decía un poco Miguel Ángel, yo no sé, pero es verdad que cada vez está más ese pensamiento de ¿para qué me lo voy a comprar ahora si luego en enero voy a tener la rebaja? No sé, pues vosotros cómo enfrentáis toda esta época. Bueno, al final se sabe, pero yo es verdad que no espero enero. Tengo que comprar, hay que comprar regalos, hay que comprar cosas y me gusta la fecha. Al contrario que Vero, apuro hasta el último momento. Y si salí el día 5 de la cabalgata, igual me vais por ahí corriendo porque siempre me falta algún regalillo de última hora. Ha dicho una cosa muy importante Miguel Ángel, comprar con cabeza y con moderación, porque es verdad que son fechas en las que se nos puede ir de las manos un poco el consumo tan bestial también al que estamos sometidos. Y los precios suben y bueno, y todo el afán ese consumista nos vuelve un poco loco, o sea que creo que hay que tener cabecilla en ese sentido. Claro, fíjate que decían que para luchar contra el consumismo, si queremos algo, ¿no?, lo ideal es mantenerlo como varias semanas y no comprarlo, ¿no?, para demostrar un poco que no nos vemos, digamos, tan necesitados. Pero en Navidad es que esto no podemos hacerlo, porque claro, si la carta te dice quiero esto... Ahí hay que ser duende, ¿no?, con Papá Noel, Juanjo. Claro, a ver, es que una cosa es cómo se vive la Navidad en casa, en fin, con niños pequeños y todo eso, y otra cosa creo yo que es como se vive como adulto, ¿no? Pero entonces, yo en particular, pues no soy muy de regalar, pero lo que más me gusta pues pasar tiempo con mi familia, que a lo mejor no nos vemos tanto, con amigos, entonces yo creo que eso es una de las cosas que me gusta más, ¿no? Y después, pues... Hombre, está muy bien las compras porque al final a todo el mundo le hace ilusión y tal, siempre podemos planificarlas, podemos escuchar a nuestro amigo, nuestra pareja, tal, a ver qué es lo que quiera a lo largo del año y no esperar necesitar la carta, y no esperar al último minuto, claro. Ahí podríamos más con la sorpresa, Juanjo.
Claro, y después, no sé, o sea, yo creo que también son fechas en las que hay muchos eventos culturales que en particular pues tienen un significado, ¿no? La Navidad, y que también están bien vivirlo, ya sea la cabalgata de Reyes Magos, ya sea otra cosa. Por ejemplo, miraba, ¿no? Antes de venir, digo, pues mira, está la coral Lola Callejón de aquí del Ejido, que el día 20 a las 8 hará, bueno, una muestra de su trabajo en la iglesia de San Isidro, ¿no? Entonces, pues este tipo de cosas que también son propias de aquí, igual que hay fiestas y celebraciones por toda la provincia, pues vivirlas también es una forma de disfrutar la Navidad. Y hay cosas muy bonitas, la verdad. El año pasado vi yo, y creo que este año lo hacen también, la coral de Dalía y la de Elegido en la puerta de la iglesia. Sí, sí. Y aquello fue muy, muy bonito. O sea que y yo estoy de acuerdo contigo, la Navidad tenemos que tener cabeza. Hay mucha gente que lo está pasando muy mal. Hay mucha gente que pasa sola la Navidad, y los que tenemos compañía, tenemos familia, creo que deberíamos de aprovecharlo y valorar que para eso está la Navidad, para Está muy bien vivirla esa lanza que rompéis, ¿no? Porque es verdad, yo estoy harto de escuchar 100 actividades en el Ejido que habéis mencionado, más de 50 en Adra, en Almería 100 y pico. Quiero decir que son muchas cosas, no podemos decir que no se oferta, es verdad, a veces no nos enteramos, puede ser, pero se cosas ofertan, y además cosas que nos gusta a toda la familia verlas. El tema de las corales y también las zambombas que se hacen en Es los verdad. pueblos, merece la pena verlas, merece la pena llevar a los niños que aprendan eso y que les guste. A nosotros nos gusta mucho vivir la Navidad. Lo que pasa es que también te digo que yo he sido navideña toda la vida, y que conforme más mayor me pongo muy triste en estas fechas, porque me van faltando los que van faltando, y me entra una nostalgia que no puedo. Lo que pasa es que tienes que estar bien por los niños y seguir adelante y intentar, pues bueno, que tampoco te lo noten tus familiares, pero sí, son épocas también de recordar mucho a los que no están. Claro, pero sí que es verdad que también yo creo que hay que darle un poco la vuelta a eso, y cuando te falta alguien es una época del año muy bonita para recordar. Sí, también recordar, para vivir con recordar ese recuerdo todo el año, pero en esta época especialmente duro, las comidas familiares y todo eso, pues se echan mucho en Están falta. faltando, sí. Es verdad. Entonces, bueno, cuando hay niños, mientras siga habiendo niños, pues tienes que seguir manteniendo la ilusión y estás bien por pantalones. Sí, así es. Y la lagrimilla tragárnosla un poco, Sí, sí, es sí, verdad, sí, es sí. verdad lo que dice Verónica. Bueno, vamos a dejarnos de lágrimas, aunque si queréis podemos soltar alguna, porque hay de verdad Hay para llorar. para llorar. Hay para eso, llorar. Eso lleváis razón. Vamos a hacer balance, ¿no? Pues yo es un poco lo que planteaba. Yo tengo por ahí preparado al menos un minutito de Pedro Sánchez, que yo creo que nos puede dar un poco el inicio, ¿no? del tratamiento a nivel nacional, pero primero a nivel provincial. No sé cómo habéis visto 2025, un año en el que, bueno, ha adolecido, digamos, de grandes estrenos o de grandes obras. Es cierto que se sigue trabajando en la del AVE, pero todavía no ha llegado. Es cierto que se está trabajando también en Almería Capital en la remodelación del paseo, pero todavía no se ha terminado. Y en el caso de Ejido, es cierto que este año, bueno, se están terminando varios trabajos. Quizá lo más destacado ha sido la inauguración del nuevo colegio en Almerimar, ¿no? Y ha sido un poco también la inauguración de lo que serán unas obras también importantes como son las del nuevo instituto. No sé si abuela pluma, ¿no? Y aunque es algo muy grande, ¿por dónde queréis empezar? Y bueno, ¿quién quiere empezar? A nivel ¿Tú? local, yo ¿Sí? no te pido permiso, ya Sí, sigo yo. perfecto, ya para sigo eso yo. estamos. Me parece que se están poniendo en evidencia las desigualdades sociales cada vez más que nunca, y las desigualdades en la distribución de los recursos también cada vez más que nunca. Y me parece que eso, ojalá que la tendencia sea otra en el futuro y que pueda paliarse, porque estamos viendo, por desgracia, un abandono progresivo de la mayoría de los pueblos en detrimento de otro o de uno en concreto, y eso tampoco puede ser. Con el tema de las inversiones, de cómo se están haciendo y gestionando las inversiones en el municipio, pues que está quedando demasiado patente el abandono de la mayoría del municipio. ¿Te refieres al Ejido en este caso? Me refiero al Ejido, me refiero a Las Norias, me refiero a Valerma, me refiero a Matagorda, me refiero a todos los núcleos. Y la gente está viviendo esa desafección de los recursos y cómo se están pues distribuyendo desigualmente totalmente en el Ejido. Y eso es una tendencia que debería de frenarse, entiendo yo. No sé, ¿por dónde vais vosotros en vuestra lectura? Bueno, yo lo que tú has dicho me parece una pieza clave, ¿no? O sea, Almería Capital está teniendo varias obras este año que están llamadas a transformar la ciudad de una forma importante. Lo que pasa que, bueno, en fin, no se ven grandes resultados. Me parece que hoy mismo salía, no sé si lo comentabais en la radio, que se han prorrogado, ¿no? la entrega de lo que era el paseo, de la obra del paseo. Entonces, sí, han pedido efectivamente la UTE de las dos empresas que van a terminarlo, una prórroga porque no llegan a tiempo. Exactamente. Entonces, eso, bueno, pues ya hay un problema. Después el tema del AVE, que es insatisfactorio y que también está haciendo que la ciudad se colapse en determinado momento, porque también han tirado el puente de la avenida Mediterráneo. Entonces, Almería, digamos que este año ha sido duro, ¿no?
Y después, hombre, aquí en particular, en el ejido, que también es una pieza clave, ¿no? También no solo en cuanto a la producción agrícola, sino en cuanto a la movilidad, pues la obra que se están haciendo con el abastecimiento de Alta, pues tiene el campo levantado, los caminos, que al final hay mucho tráfico rodado de camiones, etcétera, y llevamos más de un añito con eso, ¿no? Pero bueno, son cosas que hay que hacer y, en fin. Y también vemos que las reformas estructurales que hay que hacer para las mejoras del campo, las mejoras de acceso al ejido, las mejoras de acceso en la autovía, a los núcleos y demás, siguen un año más sin hacerse y sin visos de que se vayan a hacer en el siguiente, lo cual me parece que es muy grave. Presupuestaria, aunque esté aprobado, pero ahora iremos a eso, por ejemplo, nuevas circunvalaciones y demás, no sé si se pueden hacer, perdón, con prórroga de los actuales presupuestos. Claro, no se puede ejecutar. Yo estoy un poco de acuerdo con Vero en el sentido de elegido, los que somos de aquí, que nos duele el pueblo, pues sí, echas de menos alguna infraestructura que faltan, los parques, no sé, un mantenimiento. Sí que es verdad que sí que veo que está prosperando en muchos aspectos, hay infraestructuras, lo que tú decías, el Colegio de Almerimar, pabellones que están en proyecto, no están terminados, creo que son las instalaciones deportivas muy importantes, pero bueno, sí que veo que el ejido centro necesitaría un poquito más de atención y Almería igual muchas obras, todo un poco en el aire, pero qué casualidad que está todo como en proyecto para que terminar el año electoral. Bueno, eso iba a decir, el 2026 no es año electoral, es verdad que ahora se han presentado curiosamente algunos proyectos que parece que tienen plazos de ejecución aproximados de 2 años y seguramente en 2027 si pudiéramos verlos hecho una realidad. Por cierto que sobre lo que dice Juanjo, al final la promesa de un político, por mucho que se diga, en enero va a estar abierto el paseo, si la empresa no llega, pues vemos que no llega, ¿no? Y en este caso le echarán la culpa sin duda. Es que los contratos también tienen que estar escritos en algunos términos, ¿no? Entonces cuando se establece un plazo, pues ya puede haber unas penalizaciones para incumplir el plazo, después puede haber unas causas justificadas para incumplir el plazo, entonces, bueno, todo eso tendría que estar en ese contrato, ¿no? Entonces, si han cogido una prórroga, en principio pues será porque hay causas justificadas, por prórrogas sin penalización, me refiero. Bueno, pues esa prórroga, a nivel provincial también hemos tenido un caso bastante grave, ¿no? De corrupción, que prácticamente ha sido en el último trimestre. Ahora ha colapsado todo lo que ha pasado el resto del año, el caso de corrupción. Ayer pedía otra vez el Partido Socialista una comisión de investigación y yo también quería preguntaros por eso, pero también por el órgano en sí de lo que es una comisión de investigación, que por cierto estoy harto de ver no lo habíamos visto nunca, llevamos 4 o 5 si tiene sentido o no la tiene, si sirve para algo, ¿no? Efectivamente, o sea, sirve para algo, tú que has sido además política. Pues yo pienso que sí sirven porque deben de tener una responsabilidad política las cosas que se hacen y de dar explicaciones los políticos. Lo que pasa es que después en la práctica pienso que se quedan cojas esas comisiones porque no tienen ni los mismos medios ni las mismas toda la infraestructura que tiene un juzgado para investigar lo que ha pasado y lo que no. Sí, al final un poco te tienes que fiar de lo que te dicen. Al final, en la mayoría de las comisiones no se llega a nada y es un poco postureo, por desgracia, y al final cuando hay un caso grave se esclarece judicialmente. Y no, se esclarece judicialmente. Al final se esclarece judicialmente cuando de verdad es un caso grave y se puede probar. En las comisiones, pues por mucho que quieran, si no te contestan, si no... Al final se quedan cojas, de verdad. Cuando se aprovechan, como se están aprovechando todas estas que estamos viendo últimamente para sacar titulares y vídeos, ahora que está tan de moda el TikTok, Instagram y los Reels y vídeos cortitos, es que yo creo que muchos van a lucirse a soltar sus titulares y ahí nos quedamos. ¿Se va a olvidar pronto esto de pues desgraciadamente, la segunda fase yo creo que sí. Yo creo que sí, porque se ha pasado muy de puntilla. Y está latente, por cierto, Rocío. Ahora mismo volvió otro juez, pero no sabemos qué va a hacer con esta causa. Es que, claro... Ahora tiene que ponerse al día, es lo que estábamos hablando un día. A nivel mediático está claro que todo lo que está pasando a nivel nacional ha cubrido cualquier otro tipo de... Ha cubierto cualquier otro tipo de noticia, ¿no? Pero está claro que el caso va a seguir para adelante y que el juez, que habrán encomendado ahora el trabajo, pues tendrá que continuarlo, ¿no? Entonces... Seguro que va a haber más noticias, eso seguro. Pero claro, ante la escena que estamos viviendo a nivel nacional, pues todo se ha quedado en segundo plano. Pues oye, ya que hablas tanto de nivel nacional, si es que nos condiciona a todos, ¿no? Muchas veces dicen, no es que habláis de cosas que ocurren en vuestro país, claro. Es que de hecho yo creo que nos interesa y vosotros también lo anticipabais, ¿no? Con la cuestión de que sin nuevos presupuestos, pues tampoco puede haber muchos nuevos proyectos, ¿no? Tampoco para los sitios más pequeñitos. Les invito a todos ustedes del otro lado de la televisión
a que escuchen una parte del balance que ha hecho el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. No hemos cogido tampoco ese fragmento que está tan reiterado en estos últimos días, que es el del bostezo, porque hasta esa faceta hemos llegado, ¿no?, a conocer de nuestro presidente, pero bueno, que quede en una felicitación navideña, que también la ha hecho Pedro Sánchez, y un poco en el tono y en el triunfalismo, desde luego, con el que despide este año 2025, pese a la que tiene encima. ¿Que hemos cometido errores? Como todos. Pero a diferencia de otros, nosotros afrontamos esos errores y actuamos en consecuencia. Y creo que eso es bastante comprensible para la mayoría social de este país. Y cuando lleguen las elecciones, pues bueno, pues ya hablaremos de las encuestas. Es que ahora yo entiendo que la realidad demoscópica pues inunda en muchas ocasiones el debate publicado o las tertulias de televisión. Pero creo que ahora mismo los ciudadanos están en otra cosa. Están en ver cómo llegan a fin de mes, están en ver cómo pueden pasar las mejores fiestas en estos días y, desde luego, pues en esas cosas es en las que el Gobierno de España trata humildemente de ayudar, con políticas como las que ha anunciado hoy, con ese abono único del transporte que va a ahorrar a aquellos que utilizan el transporte público un 60% de su gasto mensual. Esas son las políticas que pueden parecer pequeñas, pero que son muy importantes para la vida cotidiana de la gente. Así que pues nada, que felices fiestas, presidente, y bueno, ustedes contertulios y también los periodistas de todo el mundo que vayan sabiendo también ya qué es lo que tienen que ofrecer a los demás y qué es lo que importa realmente, porque ayer, mejor dicho, Pedro Sánchez lo decía claramente, ¿no?, lo que es interesante y lo que no debe serlo, y la corrupción parece que no lo es para nada, Rocío. A ver, Pedro Sánchez, manual de resistencia, o sea, todo lo que a todo lo que se ha enfrentado, a mí no me sorprende nada lo que está pasando, su reacción, no me sorprende nada la comparecencia de ayer, en ningún momento iba a pedir, ni iba a echar para atrás, ni nada, de hecho le ha pedido la vicepresidenta una reestructuración del gobierno y ha dicho que no, que confía en sus ministros y sigue para adelante. Habrá que ver lo que hay. Sí que es verdad también que los presupuestos están sin aprobar, pero se sigue gestionando y han gestionado cosas. Por ejemplo, ayer se presentaba lo de el bono de transporte, en fin, tampoco es que esté paralizado todo. A mí la situación política que hay no me gusta nada, no me gusta lo que estamos viendo, los temas de corrupción, pero es que tampoco me gusta lo que se está proponiendo, porque es que no se está proponiendo nada. Solo pones la tele o escuchas o lees los periódicos y solamente es, por un lado, queremos una moción de censura, queremos nuevas elecciones, por otro, tampoco hay contestación, de verdad que no. Y ya lo que me quedaba por ver también, que estamos denunciando corrupción del PSOE, no nos olvidemos que el resto de partidos también tienen, pero lo que ha salido ahora del caso de Valencia, de la revuelta, las juventudes de Vox, también quedándose con dinero de la Dana, y en esos términos los que hablan Vox no se libra tampoco de la ciudadanía, tener me da sospechas, también con la gestión de la fundación. Sí, pero bueno, pero es que solamente hay que escuchar esos audios, esa falta de respeto hacia esas personas que lo habían perdido todo. Entonces, creo que el gobierno ahora mismo está en pañales, no tenemos una consistencia para gobernar, no hay una oposición clara, pero es que lo que viene me da más miedo todavía. Pero tú lo decías, desde luego parece que sí funcionan, aunque llevamos ya 3 años en presupuesto y parece que vamos al cuarto, deben ser muy flexibles, ¿no?, como estamos viendo, además, bueno, viendo lo que se puede hacer, ¿no?, con esto de los presupuestos, pero me refiero, debe ser muy flexible, no como los presupuestos de los ayuntamientos, porque ahí más o menos, cuando vemos partidas en inversiones, en obras públicas, en urbanismo, en servicios sociales, todo está más o menos definido. ¿Esto qué pasa? Que es Juanjo, no se sabe, un cajón desastre en el que nos entra hoy. Es que mira, hay cosas que la gente tiene que entender, que no me quiero poner yo aquí pedante como tanto me gusta, bueno, hablamos tú y yo en tu casa, pero mira, la gente dice, no, es que cuando pasó la crisis en el 2012, ¿no?, es que la economía de un Estado es como lo de una casa y tú no puedes gastar más de lo que tienes. Eso es una simplificación demasiado simple, valga la redundancia, o sea, el Estado tiene una cosa que se llama bono del Estado. Entonces, si quiere financiarse porque cree que tiene poco dinero, saca bono del Estado. Lo emite, todo dice, no, la deuda, el diferencial de deuda de España está en un punto, o no sé qué. O sea, eso quiere decir cuánto pagamos por financiarnos, los bonos del Estado. Entonces, que de eso se ha tirado bastante. Se sigue tirando, por ejemplo, para pagar las pensiones, porque en realidad España tiene un déficit por esa parte grande, y entonces siempre se saca emisiones de deuda para pagar determinadas cosas más o menos corrientes. Entonces, la flexibilidad y el poder que tiene el presupuesto del Estado no tiene nada que ver con un ayuntamiento. Aunque
constitucionalmente, y ella seguro podrá decirlo mejor, Verónica, la independencia financiera, tanto de las entidades locales, municipios, diputaciones, así como las comunidades autónomas, se supone que la garantiza la Constitución. Después, en realidad, el único que es independiente financieramente o de una forma más clara es el Estado. Oye, pues me parece bastante educativo. Y al lo que final acabas de gestionan decir. como quieren, y eso es lo que Bueno, están esa diciendo. es Y que la vayan otra medio parte. gestionando no significa que estén haciendo lo correcto, ni que sea eso lo que nos merezcamos los españoles. Que lo están haciendo y que han salido conforme al sistema democrático que tenemos y están ahí porque nosotros lo hemos elegido así, perfecto. Pero eso no significa que sea lo correcto. Y el hecho de que no tengan los apoyos suficientes para poder sacar unos presupuestos, ni para poder gobernar en condiciones, legislar todo lo que el país necesita, pues me parece que no están siendo todos los honestos que deberían manteniéndose en el sillón de esa manera. Hay temas tan graves como, por ejemplo, el tema de que la ley ELA esté sin financiación. ¿Cuántas personas enfermas depende su vida de que tengan esa financiación o que no la tengan, que se están hasta quitando la vida y están sin financiación porque no tenemos presupuesto? Entonces eso yo creo que es aberrante, vamos. Entonces no creo que estén haciendo lo que deben por decir me agarro al sillón a toda Claro, costa por por seguir supuesto, gobernando. Como poder, Sí, sí. están demostrando que se puede, claro. Está que se dentro del debería, sistema o que democrático que moralmente tenemos y sea está justo. dentro del sistema que tenemos. Claro. Y eso, bueno, en cierto Claro. modo, el único consuelo es que es el sistema democrático que tenemos que sigue Sí, funcionando. pero esto Pero no no está es, pero mostrando no es todas las correcto. grietas que Pero no es tenemos. correcto. Nos está mostrando todas las grietas que tenemos porque tú lo dices, no es la forma de gobernar. Pero es que lo que no es normal es que si no están gobernando y no se quieren ir porque están aferrados al sillón, que no tengan una oposición que se plante en bloque y que lo eche. Y que haga una moción y que lo eche de Efectivamente, verdad. porque Entonces no se tampoco hace. están haciendo lo que deben, Claro. porque No mucho parece. decir elecciones, mucho decir vete, presidente, el presidente es el que hay conforme a nuestro sistema democrático y hay mecanismos para que tú lo quites de su sillón. ¿Por qué no lo utilizas? Sí, la mano Pues está en eso es, los claro. socios de coalición. Oye, ¿algún apunte más que vamos a hacer un alto en el camino? Bueno, yo quería decir una cosa sobre ver, este tema. nos Y ponemos es, ahí. simplemente porque bueno, yo cuando lo he visto digo, mira, lo que yo creo que está claro es que queda 1 año y medio hasta que sean las elecciones, digamos, por el plazo legal. Y ahora este fin de semana tenemos elecciones en Extremadura. Es decir, hemos abierto ya el ciclo electoral. Por lo tanto, ahora vendrán una secuencia bueno, pues, Eso puede acelerar las cosas también. no es acelerar, sino que simplemente todos los pasos que se vayan a ir dando se van a hacer de manera calculada. Sobre todo por las personas que tienen la capacidad de convocar las elecciones, como en este caso es Moreno Bonilla, como puede ser Pedro Sánchez, etcétera, ¿no? Entonces, ya si yo tengo que entrar a valorar lo que está pasando en el último año y, en fin, ya en esta, digamos, caída libre prácticamente del gobierno de Pedro Sánchez y de su partido, pues no lo digo yo, lo diré con palabras de Gabriel Rufián, que ha dicho que ya es una vergüenza lo que sienten los socios del gobierno, ¿no? Entonces, si un socio del gobierno dice eso de manera explícita, ¿qué podemos estar pensando el resto de la sociedad? Los que no lo han votado, o no han votado otro partido, o lo que sea, o simplemente se han sentido traicionados, ¿no?, por lo que han hecho. Entonces, pues yo qué sé, yo, para no alargarme mucho, pero estamos viendo en esta situación del PSOE, de que eran los más feministas, y después tienen ahí un grupo de acosadores y puteros, etcétera, que después tienen lo que venían a quitar la corrupción, y de repente sale ahí un nido de corrupción también, sitios, ¿no? además. Entonces, después también dice, bueno, ¿y cómo se financia esa fiesta, sobre todo de la corrupción? Pues con más impuestos. Entonces, son inflexibles a la hora de recaudar impuestos, suben los impuestos, ahora van a mirar los bizums, etcétera. Entonces, o sea, tenemos que... Ellos quieren dar una imagen de ser los que mejor gestionan, los que son menos corruptos, los que se preocupan más por los derechos de las mujeres, y sin embargo hacen todo lo contrario, ¿no? Entonces, yo creo que eso ya... cualquier persona lo puede ver, lo puede ver. Pero yo que se aferre al poder es una cosa, y otra cosa que es prolongar una agonía de un proyecto político que pero está hay una acabado. cosa, A ver, Rocío, que un cierra. segundito, sí, porque es verdad que lo estoy escuchando mucho y no me gusta nada, lo de tenían la bandera feminista. Sinvergüenza, cerdos y acosadores como los que han salido, no están solo en el Partido Socialista. Sí, pero... Que salgan o que no salgan, o que se denuncien o que no se Pero denuncien, no es... Perdona que difieran con eso. O sea, eso es como decir que todas las personas son potencialmente. No. O sea, tú quieres decir una cosa, demuéstrala. Ahora, lo que está claro es que en el seno del gobierno de España y del Partido Socialista ha habido comportamientos impropios de Totalmente, hombres que sí. ostentaban posiciones de Y en poder la Moncloa. con Sí. mujeres. Por eso he dicho, Y de un en la asesor de sede del Moncloa, gobierno. es que, Entonces, claro. pero que lo que digo no se que- puede decir, no, y
Y seguro que hay en otro sitio, bueno, no, pero digo que se que- investigue Y también. si vemos, pero denunciemos, que dicen esto de mucho, Claro, tener es que no medidas sé. contundentes, hombre, contundentes es que lo hubieras denunciado, ¿no? Que tú lo denuncias en el momento que lo sabes, Y lo lo pones he mal hecho a la así, fiscalía. por supuesto. Si yo no estoy justificando Y- eso, y- pero y- digo que no relacionemos solo Ya, pero- los casos de la bandera feminista al Partido Socialista. No, Ni hombre, podemos claro, tampoco claro que no, decir pero han como hecho que solo una- hay en ese partido. Pero han hecho una de sus caballos de batalla políticos por defender o por ganarse el voto femenino, entre otras cosas también con el caso de los cribados, que claro que tiene razón de ser, pero también ellos lo están jugando políticamente y con esto pues dice, bueno, lo vuestro que es una impostura, ¿no? No, pero una también ahora hipocresía, se le o sea. está dando bombo precisamente porque estamos en época electoral y están sacando pues todo Bueno, lo que pero puedan porque ha sacar por un ocurrido. lado y por lado, porque casos de acoso también hay en el Partido Popular, Hombre, claro. de acoso sexual, no de ahora, En de hace partidos mucho grandes tiempo. y en partidos A ver, Y pequeñitos. hay casos de acoso lamentablemente en la En todos sociedad, sitios. en todos los ámbitos. Sí, pero eso en la no puede administración, tapar en que la ahí lo empresa. han tapado Claro, ellos pero mismos. yo ahí, Lo han disculpadme, tapado pero ellos claro, mismos. lo que no podemos entrar es ni PP ni PSOE, ya que estamos No, no, mencionando no, los claro, grandes, eso es- en un y tú más. Lo ¿no? bueno Yo es lo no que entiendo tolerarlo No, y que se efectivamente. agilicen los protocolos sea donde sea. O sea, tanto a en mí la lo que me empresa a eso parece- como en la a eso me administración refiero, como que donde ocurra. no se puede decir... Vamos a hacer una publi, luego seguimos. Nos dejamos ahí, que además esto veo muy animados, así que... Venga, vale. Alejandro, vamos a darle un descansito a esta gente, bebemos un poquito de agua y volvemos. Además que vamos a hablar del convenio del manipulado que sigue en negociación ahora en un ratito. Pues ya estamos de vuelta, hemos bebido agua, no nos hemos calmado tampoco, porque aquí es que no discutimos, además es la clave crítica, lo que nos dedicamos es a reflexionar, a compartir nuestras impresiones, y en este caso sí es cierto que, bueno, había cierta discrepancia con el feminismo que practica el gobierno, o el ejemplo, mejor dicho, que está dando, ¿no? Y bueno, sí que matizaba Rocío, quería decir que esto no es solamente exclusivo el feminismo del Partido Socialista, ni tampoco se dan los abusos contra el feminismo solamente en el Partido Socialista. Claro. Y ahí nos hemos dejado a A Juanjo Juanjo. con la Sí, palabra en la no, boca. porque parece ser que el argumento es que como está entendido en la sociedad, entonces digo, bueno, vamos a compararlo con otros casos así que se han dado, de autodenuncia o de... Me refiero, por ejemplo, la Iglesia. Cuando a la Iglesia se le dan los casos de pederastia, dice, lo vamos a investigar. Pues al final, ¿qué es lo que se hizo? Tuvo que entrar los juzgados de diferentes países, no solo en España, en los que pues, han tomado carta en el asunto. O sea, porque, ¿qué es lo que pide la sociedad? Bueno, la Iglesia que diga lo que sea, pero que se investigue si hay algo que tiene que saber un juez. Entonces, eso es así. Después, otros casos de personalidades que se han vinculado con, o sea, me refiero, casos que se habla mucho en el tema del feminismo. El caso de Jenny Hermoso y de Rubiales. Rubiales argumenta que es que era una cosa privada, no sé qué, no sé cuánto, y que tenía que quedar en el seno de la federación. Y hubo una presión con motivo. Y entre otras cosas por parte del gobierno. es Claro, verdad. entonces eso, denuncia a Rubiales, vale, pero... Y ahora, un tercer caso, que por ejemplo, el caso de Teresa Rodríguez, que era dirigente de Podemos en Andalucía, lo diré, el presidente de la Conferencia Empresarial Andaluza, Sí. le hizo un falso beso en la boca, no sé qué, pues fue a juicio también. Entonces, y todo eso se habló muchísimo, ¿no? Entonces, ¿por qué determinados casos hay que darle mucho bombo y otros hay que taparlo? Eso es lo que yo creo que es una hipocresía. Ya, no, pero yo no me refería a que hay que tapar los casos y por supuesto que eso tiene que salir a la luz. Y te has dejado un caso muy importante, el de Rejón, que además Bueno, claro, de un también, partido que fueron efectivamente los que más abogaban por erradicar todas estas cosas. A lo que me refiero es que no se puede utilizar ahora, no es que el PSOE que tiene que está el abuso a las mujeres, cuando por desgracia lo vemos en todos los partidos, en todos los sectores, en empresas grandes, en empresas pequeñas, y lo que hay que hacer es combatirlo y terminar con eso de una vez. Y que toda esa gente que está aprovechándose de su estatus social, político y su estatus de poder, porque es que es verdad que parece que aquí los hombres cogen un rango de poder y ya se creen con autoridad para pedir, exigir incluso esas declaraciones que hemos visto Claro. a esas trabajadoras, me parece de verdad. O esos vergonzoso. WhatsApp, ¿no? O Eso, ese, claro, sí, sí. Qué bonito escote, ¿no? O, bueno, qué buena estás, que hemos visto, ¿no? Pero, a ver, yo no quiero que parezca aquí que hay lucha de sexos, porque parece No, que, no, no, para nada, para vamos nada. a estar Juanjo y yo en una tesis y vosotros No. en otra. Pero a ver, sí es cierto que a mí me llama la atención ver una ministra de Igualdad cuando el caso de Rubiales, en fin, poniéndose las manos en el pecho y esto era el acabose y esto había que dar una solución y además de forma inmediata y que luego estemos viendo pues todos estos, además lo he dicho, que han estado puteros, tapando- de y que todos han estado estos abusadores, de todos estos tapándose acosadores, cosas, ¿verdad? que veamos además que coinciden que se está denunciando a alcaldes del Partido Popular con actitudes similares.
Y hombre, es que no puede ser, es que es verdad, yo creo que ya la gente ha perdido ya cualquier estupidez, ¿no? Y esto ya no cuela, es que Pero, no, Fran, realmente no cuela. Casos ¿no? de acoso sexual ha habido toda la vida en todos los ámbitos, en los partidos, y se han tapado, y en las administraciones y en las empresas. Lo que sí es cierto es que la sociedad está cambiando y que ya no se está tolerando, gracias a Dios, y es verdad que en la mayoría de los casos se aplican protocolos rápidos y se corta de raíz, sí. y se corta de Pero raíz que en sea todas verdad, que partes. no parece, yo creo que- ya he visto y yo creo que es lo que bastantes dice casos Juanjo. como para saber que se aplican de verdad los protocolos, tanto en la administración como en las empresas. Lo aplican y si no, es que tienen que indemnizar a las personas que lo sufren con unas indemnizaciones impresionantes por no aplicar precisamente los Claro, no es que hablabais los de protocolos y no Rejón, cortarlo. por ejemplo, Pero ¿no? en el tema de los partidos políticos, que el poder conlleve que puedan ser impunes, que puedan seguir teniendo, haciendo lo que les da la gana, pues mira, Pero no. es que Entonces, no es pues de gracias a Dios, vergüenza. no, lo único bueno es que van a salir a la luz todos los casos y que ya no se callan ni los propios compañeros. Sí, pero mientras tanto, ¿dónde están? Porque dimito de mis cargos de partido, pero sigo como alcalde. Venga, por Bueno, favor. pues están aprovechando el sistema, se están aprovechando de seguir cobrando y de seguir teniendo. Claro, pero, Ya, pero, eso es lo primero que hay que cortar, y todo fuera y toda la calle. Y es verdad que con los casos y ahí te doy la razón, que se ha tardado mucho en actuar, por supuesto, y que lo han tapado. Pero yo me refería a eso, a que hay en todos los partidos, y esto no es que tenemos que ser súper Pero yo lo críticos único y que superduros quiero con poner este sobre la tema. mesa es que parece que duele más, o al menos es más contradictorio, ¿no? Que haya personas, y habéis hablado muy bien de Rejón, si es que es el mejor el caso que se caso. pueda dar, una persona que hablaba en femenino todo el rato, que Sí. hablaba de la importancia de la mujer, de introducir a las mujeres en puestos de responsabilidad, de la paridad, digamos, ¿no? Pero realmente él no se lo creía, vamos a ser realistas, Claro. ¿no? O sea, lo que se está viendo es una diferencia en la teoría de interacción de actores que hay en la política. Y Pero aquí realmente una cosa de está cara a la claro que hay galería y otra cosa lo que Claro. hacen una de puerta atrás. interpretación de cara al público, ¿no? Que luego no se traduce en la No, realidad. no se lo creía porque también y perdóname, Juanjo, No, no, ahora no. que estoy viendo con la Estoy- manipilla. estoy No escuchando se lo creía pacientemente. porque al final se le subió tanto el poder y ese papel de ídolo porque Y hasta que él se mismo lo creyeran reconoció, intocables. Lo se que no puede creía ser es que se crean intocable. intocables. Pues tú estás en un puesto político, estás haciendo un servicio público y debes de servir a la ciudadanía y no servirte Pero de es el ese problema, puesto. Vero, Pero el que se problema es creen que se intocables, sirven de los claro. Bueno, vamos a escuchar a Mira, Juan. yo creo que hay una cosa que está muy clara, que es que o sea, cuando tú tienes una ideología y asumes el gobierno o una labor política con una serie de pensamientos, pues entonces tu práctica tiene que ser congruente con tu teoría. O sea, si tu teoría dice cosas, lo que sea, X, y tú después haces otra cosa, pues entonces no eres congruente. Por tanto, la gente se puede sentir engañada o defraudada, independientemente de que el resto de la sociedad sea lo que sea. Pero tú dices, no, yo soy el partido no que ellos sean los únicos feministas, sino que ellos han hecho bandera de eso. Entonces, el gobierno más feminista de la historia de España, cosas así se han dicho. Entonces, a ver, tiene que haber una congruencia. Y después también hay una cosa, o sea, bueno, respecto a estos personajes, está claro que hay una cuestión muy importante, que es el poder. El poder le permite esa impunidad, porque después, si tú estás en una empresa o en otro ambiente laboral, me refiero a funcionarios, hospitales, colegios, lo que sea, ahí hay unos patrones que se deben cumplir, porque si no, se te va a Y caer. en los puestos de poder también. Se te va a sancionar. Estamos hablando, Juanjo, sí, estamos pero ahí hablando de se delitos. hace mucha vista gorda. Estamos pero hablando de delitos que se están tapando. Termino, claro, pero termino. Pero una de las cosas que a mí me parece, que no estoy de acuerdo con vuestro razonamiento, es que, es verdad, es que... Pero te lo dice de esta forma. Claro, pero es que, o sea, el machismo que es, pues al final, en definitiva, es una forma de prejuicio, de un conjunto entero de prejuicios, ¿no? Entonces, vemos sorprendidos de que a lo mejor la gente joven dice, no, es que ya el tema del feminismo les genera un poco de rechazo. Entonces, como que se identifican con formas más machistas o más tradicionales. ¿Por qué? Pues porque yo creo que el feminismo de última jornada, frente a ese feminismo que ahora son las verdaderas feministas, esas que están denunciando a su propio partido, Sí, porque sí. todo esto viene de dentro. Entonces, ese feminismo de tercera jornada es el que está haciendo el trabajo por las mujeres. Ese feminismo nuevo, posmoderno, lo que ha hecho, a mi modo de ver, equivocadamente, es extender un prejuicio hacia todos los hombres y toda la sociedad. Toda la sociedad es patriarcal y todos los hombres son machistas. Y eso me parece un error tan grande como el propio de ser machista. No, pero O sea, por extensión... Porque si tú, o sea, el que la ha hecho, que la pague. El PSOE, no el PSOE en su conjunto, Sí. porque habrá muchísimos militantes, muchísimos dirigentes No, y está completamente muy dolido, si limpios esto es y de lo que más dignos. le está pesando Es a- una serie de golfos y por no decir otras palabras,
que se han metido ahí en el poder, eso como dice mi padre, ¿sabes? Cuando un tonto se pega a una bar, o se arranca la bar o mata al tonto. Entonces, ¿sabes? ¿Por qué va a estar siempre cogiendo de esa olla? Entonces, estas personas se han pegado al poder y no quieren soltarlo. Les manden a la cárcel, a no sé qué, no sé cuánto, porque después es que están robando también. O sea, que es que no son ser unos babosos acosadores de mujeres dentro de su propio partido, irse de puta, o sea, robar a mano llena, en fin, es que a mí me gustaría. Me parece muy peligroso. Entonces, tendrá que pagar el PSOE. No podemos acusar, pero no podemos acusar a toda la sociedad de ser unos corruptos o de ser unas personas que, ¿sabes? No podemos generalizarlo todo. Lo que estás diciendo y que se esté tomando así al pie de la letra por la gente joven y que reaccione perdiendo derechos. Las mujeres perdiendo derechos en contra de justamente eso, las feminazis, las no sé qué. Pero no es que lo esté justificando, está hablando de la realidad. Yo estoy diciendo cosas que están, claro, cosas que están pasando. Que se identifique una serie de cosas y una serie de ideologías con una determinada cuestión y ahora yo soy lo contrario y para eso voy en contra de la gente joven muchas veces rebelde sin causa. Hombre, pero en realidad ya que hemos abierto este melón... Ha costado mucho tiempo poder conseguirlo. Hasta hace nada las mujeres no votaban, hasta hace nada no podían hacer contratos solas sin un hombre al lado. Entonces nos vamos a ir dando marchas para atrás y todavía no se han conseguido, a mi entender, no estamos todavía consiguiendo los derechos en pie de igualdad que los hombres y hay que seguir luchando por eso. Pero y hay que seguir teniendo un feminismo. Es muy peligroso que las nuevas generaciones... El feminismo creo que se ha equivocado en su último desarrollo político, es lo que yo pienso, que se ha equivocado en el último desarrollo político que ha tenido. Yo creo que no se puede juzgar por, como he dicho antes, por tres sinvergüenzas que llevaban las siglas de un partido, pero que, como digo, hay en todo y tal. ¿Que le va a pasar factura al PSOE? Le va a pasar más factura que los casos de corrupción, porque es un partido que tenía mucho voto femenino y estas cosas duelen y nos duelen a las mujeres, pero que tenemos que ver la otra cara de la moneda, que mientras que está saliendo eso, hay partidos que están negando los derechos de las mujeres y están negando la violencia de género y hacen un discurso muy peligroso. Y yo creo, Vero, al hilo de lo que tú decías, que esos discursos están llegando mucho a la juventud. Y es muy peligroso. La gente está súper enfadada. Estamos en un momento de decepción política, vamos, que yo no he visto en la vida. ¿Qué llega más a la juventud? Y es una pregunta que yo quiero hacer. El mensaje, digamos, anti derechos de la mujer o anti igualdad, que yo la verdad es que así tal dicho tampoco los he escuchado, aunque es verdad que muchas veces... digamos que se acreditan, entiendo que habláis de ultraderecha, ¿no? Que puede estar un poco en el seno de eso, pero... está avanzando la ultraderecha, se está manipulando a la gente joven de muy mala manera y eso va a tener unas consecuencias. ¿Pero qué pesa más en un joven? ¿Un mensaje que puede dar la ultraderecha en este sentido o un mensaje que da la izquierda y que luego es falso? Porque pues realmente al parecer está calando más el mensaje de la ultraderecha en la gente joven y eso es peligrosísimo. A mí por lo menos me parece horrible. Y está calando y además, pues bueno, un discurso sin fundamento y sin propuestas, sino el odio al diferente, el odio al tal. No tiene fundamento, pero está avanzando entre la gente joven y también el retroceso de los derechos. El retroceso de los derechos me parece que es aberrante y está pasando con los jóvenes, lo cual es muy preocupante. Y en las próximas elecciones se va a ver, de hecho ahora la encuesta le da mucha subida a la extrema derecha, pero yo creo que en las próximas elecciones se va a ver porque vota mucha gente que por primera vez y ese voto joven se va a traducir en un voto amplio a la extrema derecha. Bueno, encuesta. La verdad es que Extremadura me pilla un poco lejos, ¿eh? Prefiero centrarme, aunque son más inmediatas las de la región extremeña, en Andalucía, porque efectivamente hemos conocido los primeros sondeos. Se habla de un auge de Vox, se habla de cierta pérdida por parte del Partido Popular, que incluso podría poner en duda su mayoría absoluta, y de un Partido Socialista que a todo esto se desmembra aún más, cae incluso a los 25 escaños, se dice, y María Jesús Montero podría tener los peores resultados que se recuerdan del Partido Socialista. De verdad, con la de dinero que tienen los partidos para contratar asesores y gente profesional que lo ayude en muchos aspectos, lo primero que yo creo que tenía que haber hecho el Partido Socialista en Andalucía es haber hecho un sondeo de a ver qué candidatos encajan más o encajan menos. Yo creo que se han equivocado totalmente, no porque ya sea mejor o peor, pero creo que es un perfil que en Andalucía no encaja y a la vista está. Entonces, por ahí creo que se van a estrellar bastante. El caso de los cribados creo que le ha hecho daño a Moreno Bonilla, pero creo que lo han sabido reconducir y que bueno, ahí queda tiempo para las elecciones, probablemente sean en marzo.
de 2026, lo que se está Sí, en diciendo. primavera dice. Claro, se podría tiene que ser en adelantar, marzo. tiene que ser antes de la feria de abril para que no coincida, o sea que por ahí más o menos tiene que andar. ¿Tú qué piensas que va a pasar? ¿Que se van a mantener más o menos las fichas como están o Yo puede creo que va a haber sorpresa? subir mucho y de verdad que me da, y lo digo con miedo, lo digo creo que va a subir mucho la extrema derecha, pero es que lo digo con miedo porque creo que no se propone nada. Al final, es lo que digo, hay un desencanto monumental y esto, y no me cansaré de repetirlo, nos lleva a una desafección política que lo que hace es que mucha gente vote y ejerza el voto por castigo. Claro. Y en muchos aspectos se cree que el voto por castigo es la extrema derecha. Claro, en A una día de hoy es la situación lectura que hago, ojalá de aquí a unos meses pueda decir otra cosa. A día de hoy creo que Moreno Bonilla va a mantener la mayoría, eso sí que lo tengo clarísimo, pero que le va a costar conseguir una mayoría absoluta, creo que le va a costar. Bueno, en una situación con mayoría simple, se apoyó en Ciudadanos el Partido Popular y ahí pues más o menos podía superar esa situación de Vox, que no obstante también pues era necesaria en algunos casos. ¿Tú qué opinas? No, bueno, respecto a lo que estáis diciendo, o sea, yo creo que la estrategia que ha hecho Pedro Sánchez desde Madrid ha sido, yo creo que él sabía lo que estaba haciendo, que él sabe lo que está haciendo. Entonces, él ha pensado que cuando él va a quemar todas las naves, entonces él va a aguantar todo lo que pueda. Y además literal, ¿no? Sí, quemada. Entonces, ¿qué es lo que ha pensado? Dice, bueno, para mantener el control de las federaciones territoriales hasta que yo definitivamente me hunda con el barco, pues lo que tengo que poner son secretarios generales afines a mí. ¿Cuáles? Lo del Consejo de Ministros. Y eso es lo que ha hecho. Lo que pasa es que ahora, pues claro, cada uno le va tocando abandonar el barco. Entonces, pues ahora sale Pilar Alegría, después saldrá otro, y así, ¿no? ¿Para qué? Para, de alguna forma, él piensa que hay una cierta cantidad de votantes que respaldan su proyecto político y ver ese suelo que puede llegar a tener su proyecto político. Y eso es lo que va a pasar. Entonces, después de ahí yo creo que va a venir una revolución absoluta del PSOE, o sea, renovación absoluta. Revolución no lo creo. Y por el tema de Andalucía, o sea, bueno, primero Extremadura me encanta y un saludo para los extremeños. Desde luego, si nos ve alguno, por supuesto. Claro, y he estado muchas veces por allí, en coche, en moto, en furgoneta, o sea, se come muy bien, paisajes bellísimos. Pero en Andalucía, pues yo creo que Moreno Bonilla ha reaccionado rápidamente, seguramente a un error previo, pero creo que ha sido ejemplarizante también para la forma en la que después Pedro Sánchez ha actuado con esos cargos cuando se ha destapado el tema del Me Too del PSOE que dice, ¿no? Entonces, yo creo que puede hacer que muchos votantes, incluso del PSOE, le voten a él, porque él no tiene ese perfil duro que pudiera tener Ayuso. Y la gente yo creo que va a estas elecciones andaluzas igual que fue en la otra, o tener una mayoría suficiente para que no me condicione Vox, o no. Y entonces, bueno, yo creo que va a estar ahí la cosa. No, va a estar interesante. Yo creo que el tema de los cribados sí va a tener repercusión y que el tema de la Diputación de Almería sí va a tener repercusión en sentido de voto. Lo que pasa es que lamentablemente pienso que, como Rocío, que puede tener un auge de Vox conllevando toda esa pérdida de votos. Que sea suficiente para que Moreno Bonilla salga o no, pues bueno, no lo sabemos. Lo cierto es que sí es verdad que la gente parece que no acaba de encajar con el perfil en el PSOE de María Jesús Montero para la Comunidad de Andalucía, y que el hecho de que siga estando en Hacienda y que no esté tampoco en Andalucía está influyendo en eso. No sé yo si eso o el hecho de que sea la ministra de Hacienda y que todo con el tema... Bueno, un asesor que tenía también por ahí en la financiación autonómica también grave. La financiación autonómica y lo que estuvo haciendo ella en Andalucía y todo lo que no ha hecho cuando ha sido ministra y podía subsanar. Entonces, bueno. Yo me inclino más a que una persona que la vemos que está en el gobierno, que no está aquí, y yo creo que los andaluces muchas veces, por el voto histórico que tenemos, siempre necesitamos a alguien que sea de la tierra, y eso somos muy, en ese sentido, muy de Andalucía, alguien que esté en la tierra, alguien que conozca esto. Entonces creo que se encaja mucho del perfil del votante socialista histórico de toda la vida de Andalucía. Hombre, lo que sí que parece que está claro es que hay muy poca diferencia entre el Partido Socialista del Ejecutivo y el Partido Socialista orgánico, ¿no? Porque creo que lo ha apuntado Juanjo, es cierto que coinciden ministros, también aquí, por ejemplo, en Almería, su delegación de gobierno, secretario general del Partido Socialista, en fin, parece que es verdad que hay una buena relación entre el aparato orgánico actual y
el Ejecutivo, ¿no? Que parece que Ah, está vale. bastante vinculado. Bueno, vamos a volver a Almería, que nos hemos ido mucho por política nacional. Bueno, un saludo a Paqui Ramírez y vamos a conectar con ella. Hemos tenido un problema de conexión, bueno, cosas que tiene el directo. Ella quería hablar de la negociación del convenio del manipulado, pero bueno, podemos nosotros contextualizar. La siguiente reunión va a ser el 23 de enero. La verdad es que la opción que está dando, digamos, el comité de empresa es que, bueno, se asimilen un poco las condiciones laborales a las de la ley laboral, del Estatuto General de los Trabajadores, y que, bueno, se reduzca a 40 horas la jornada semanal, ¿no? Ahora mismo estarían unas 46 horas. Además, bueno, amenazan incluso con llegar a la huelga si no consiguen estas y otras peticiones. También se habla de subida del salario mínimo interprofesional, al menos unas décimas, ¿no? Por encima de lo que sería ahora mismo ese salario mínimo. Vamos a superar la Navidad, no va a haber huelga al menos hasta el 23 de enero, cuando se va a reconducir la negociación. Pero no sé cómo lo veis, sobre todo los que más relación tienen con la agricultura. Yo sé que Verónica ha trabajado mucho también con agricultores. Juanjo, ¿es posible un convenio del manipulado? ¿Lo veis lejos? ¿Lo veis cerca? Es posible y deseable. A ver, yo... claro, las reclamaciones son justas, porque al final son personas, tú lo que dices, que se quieren equiparar al Estatuto de los Trabajadores. No sé si yo ahí fallaré, a lo mejor Verónica lo puede aclarar mejor, ¿no? Pero... O sea, el hecho de que se estén trabajando jornadas semanales de 46 horas está vinculado al que son trabajos de campaña. Entonces, concentran la jornada anual en un periodo más corto de tiempo, que sería el que, o sea, en una jornada normal sería una jornada de 40 horas semanal, pero al de ser campaña más concentrada, pues digamos que esas personas echan algo más de horas para un cómputo anual. Es eso, además. Es eso. Entonces, a ver, yo entiendo, todo tiene es para hacer esas me horas refiero, extraordinarias. pero si el problema es, yo por ejemplo pienso como agricultor, ¿no? O sea, si estas personas, el manipulado, en todas las personas que hay, hombres y mujeres, consiguen mejores condiciones, bien, pues entonces ¿eso qué hace? Eso la empresa de alguna forma lo repercute sobre el agricultor, sobre sus propios beneficios y sobre lo que paga el agricultor. Entonces, hay dos soluciones, o le paga menos al agricultor o sube el precio de venta de cara al consumidor externo. O sea, es una cadena de costes. Entonces, ¿son demandas legítimas? Por supuesto. Yo lo que creo es que deberíamos de pensar un poco en que la agricultura está teniendo muchas pérdidas de competitividad. Y no digo que este sea el caso, pero una estructura de costes, pues tú dices, la mano de obra normalmente es una parte muy importante. Pero está bien, porque son quienes hacen el trabajo. Ahora, se está dando una circunstancia en la que se pierde competitividad por toda la maraña burocrática. Todos lo sabemos, los temas fitosanitarios, los temas, todas las imposiciones que se hacen a la producción aquí, mientras todo lo que viene de fuera tiene casi nada de controles, ¿no? Entonces, si tú impides que la empresa sea viable de alguna forma, o sea, de esa forma que es a través de la producción, pues entonces, claro, si tú la vas recortando cada vez más cosas, pues al final terminará que no es viable producir. Entonces, evidentemente, pues son aspiraciones legítimas, pero yo lo que creo es que en Almería comemos de esto. Y entonces hay un clúster de la agricultura brutal. Entonces, lo que hay que hacer es también que las personas del manipulado, igual que el conjunto de la sociedad, sepan lo que está pasando con la agricultura. Que sepan lo que está pasando. Entonces, cuando la agricultura a lo mejor, a veces, también nos manifestamos y decimos, oye, es que estamos en una competencia desleal, pues la sociedad debería de alguna forma también se apoya, pero no se toman parte activa, ¿no? O sea, yo ya te digo que convenio sí, subida de sueldo me parece estupendo, pero si solo sube eso y después sube la inflación, tampoco le sirve para nada, ¿no? Entonces... Sí. Yo no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, Juanjo. Yo no creo que los agricultores vayan a pagar los costes de la subida de los trabajadores del manipulado. Estamos hablando del eslabón más débil de la cadena productiva y de personas que echan muchísimas horas y que no tienen unos ingresos suficientes para de verdad cubrir lo básico. Todos los derechos de estos trabajadores del manipulado ha sido a fuerza de luchar por ellos y están pues luchando por esos derechos y ojalá que consigan pronto llegar a un convenio y que consigan esos derechos. Los problemas de la agricultura de Almería yo no creo que tengan nada que ver con el manipulado ni con lo que ganen los trabajadores del manipulado, sino que recorten un poco los ingresos las empresas del manipulado no va a conllevar pérdidas que conlleven
repercusión en los agricultores. La agricultura de Almería tiene muchos problemas, pero son problemas que no tienen nada que ver con esto. Tienen que ver con la competencia desleal de terceros países, tienen que ver con una protección insuficiente por los políticos de nuestra agricultura y tiene que ver con cosas que se tiene que seguir luchando porque se protejan y que esta agricultura sea viable y todo lo que conlleva la agricultura, que es todo lo que todos los trabajos en la provincia de Almería van relacionados de manera directa o indirecta con la agricultura. Pero sí es cierto que las reclamaciones que están haciendo estas trabajadoras del manipulado son legítimas y son básicos que las puedan conseguir. Sí. Yo La no mayoría creo, de mujeres, verdad, además, la mayoría mujeres, la mayoría mujeres que no tienen vida, que no están en sus casas, que se van a una hora y llegan a una hora a sus casas, que no tienen vida propia. Después los ingresos que tienen esas personas no conllevan para nada lo que están trabajando y lo que están viviendo. En este año en concreto, además, es que también se están encontrando en muchos sitios no están echando ni la hora suficiente y los ingresos han bajado a unos niveles que claro que es normal que se estén manifestando y que quieran luchar por mejorar eso. Pero vamos a escuchar a Rocío y no sé si tú por alusiones quieres decir algo. Muy rápido, yo estoy de acuerdo con Vero, estamos hablando de 30.000 personas, creo que más o menos, que son las que sostienen uno de los empleos más potentes, el sector más potente de la provincia de Almería, que estamos hablando de jornadas de 46 horas semanales cuando en otros sectores estamos negociando 35 horas, me parece una bestialidad y creo que como siempre no se puede echar la culpa a los trabajadores, esto es un problema estructural y si hay que adaptar jornadas y horarios para que esas mujeres, que en su mayoría son mujeres, no echen esas jornadas interminables y cobrando lo que cobran, pues hay que hacerlo desde arriba. Venga, que te doy el último. Mira, simplemente, o sea, yo no he dicho que esté en contra de las medidas que están pidiendo, yo he dicho que me parecen legítimas. Ahora, que eso tiene unos costes. Ha dejado entrever que los costes los va a asumir los agricultores. Hombre, y no es lo que cierto. está claro, mira, lo que está claro es que cuando suben un impuesto lo paga el consumidor. Y entonces, cuando sube un coste de una empresa, pues la empresa tiene que sacarlo a tres sitios. Del precio que le pone a los consumidores, de su propia cuenta de beneficios y de apretarle más a los proveedores. Eso pasa en la agricultura y en cualquier cosa. Pero los precios de la agricultura van a ser por la oferta y la demanda y la oferta y la demanda. Bueno, y los costes son los que son. Por terminar, entonces, ¿las demandas son legítimas? Sí. Ahora, que hay que tener en cuenta lo que pasa alrededor de este digamos, ecosistema económico. Entonces, por ejemplo, trabajar 40 horas, vale bien, pero entonces tiene que contratar más personas. Si tenemos un gobierno que no para de subir el IRPF y las cotizaciones sociales, pues entonces, es lo que te digo, todo confluye para ir estrangulando un sistema que funciona y estas partes, digo, son obligaciones, o sea, son reclamaciones legítimas. Pero entonces a lo mejor tenemos que quitar carga burocrática, tenemos que quitar otra serie de cosas. Bueno, nos vamos a ir ya porque además, oye, os voy a matar. ¿Quién ha dejado un teléfono puesto? Que esto no es normal, ¿eh? Venga, pues ya está. Hoy se permite, porque es el último día, pero nos tenemos que despedir ya, con los mejores deseos, con la mejor esperanza para 2026, con Verónica Gómez. Muchas gracias, Verónica. Con Rocío Fuentes y también con Juanjo Santiago. Y con todos ustedes ahí al otro lado, que esperemos que vuelvan ya en 2026 y para seguir contando historias, reflexionar y analizar lo que ocurre en Almería y bueno, también fuera de ella, con este análisis crítico cada semana y desde los martes ya en 2026. Adiós, adiós.